Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de dónde se conecten. Edinson Guanches por acá el día de hoy para conversar un poco sobre estudios geotécnicos de la mano del profesor Álvaro Boyero, que nos acompañará hoy con este seminario como antesala a nuestro programa de formación titulado Elaboración de Estudios Geotécnicos, que inicia el 13 de septiembre. Estamos a pocos días de iniciar este programa y el día de hoy el seminario está muy relacionado con lo que es el estudio geotécnico, qué contenido debe tener, cómo funciona esta documentación y qué importancia tiene para las obras, para los proyectos y realmente algo que hemos destacado durante muchísimos años, pero que todavía observamos en la práctica, en cierta forma, en algunas, no voy a generalizar, decir el total, pero sí en algunas situaciones se le da muy poca importancia y bueno, vamos a resaltar hoy realmente el valor de este documento tan importante desde el punto de vista de diseño y desde el punto de vista de construcción. Entonces, bueno, por acá tenemos ya el profesor Álvaro conectado y por acá nos saludan algunos. Si me confirman también cómo estamos de audio y si logran ver mi pantalla correctamente. Por acá nos saludan desde Colombia, desde Guatemala, nos saludan desde Panamá, desde España, Estados Unidos, Perú. Bueno, señores, excelente, muy contento de tenerlos a todos por acá. Tenemos una audiencia bien interesante. Por acá nos saludan desde Nicaragua, Ecuador también. Bueno, de verdad que sumamente contentos de tenerlos a todos por acá. Vamos entonces a dar inicio a esta presentación. Al final por acá saludan desde Bolivia también. Vamos a hablar un poco entonces sobre estudio técnico y luego hablaremos un poco del alcance de este programa de formación. Vamos también a responder las preguntas que puedan surgir a lo largo de la sesión y bueno, que podamos hacer una discusión interesante en relación a este tópico relacionado con este documento tan importante que llamamos estudio geotécnico. Ya entonces, espérenme que le doy el mando al profesor Álvaro para que pueda iniciar con su presentación. Denme un momento. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinar sobre qué es un estudio geotécnico y qué debe incluir. Mi nombre es Álvaro Boyero y bueno, vamos a hablar un poco sobre este interesante tópico, ¿no? El contenido de la presentación es este que pueden ver en la lámina. Vamos a ver qué es un estudio geotécnico, hablar un poquito sobre eso. Veremos cuál es la importancia del estudio geotécnico en proyectos civiles. Muchas veces no se le da la importancia que realmente tiene el estudio geotécnico en obras civiles, por lo tanto, me parece importante pues, conversar un poco sobre esto. Veremos cuál es la secuencia de un estudio geotécnico, hablaré un poco sobre las investigaciones geotécnicas especiales y sobre los documentos que debe contener un estudio geotécnico. Y luego veremos dos puntos que son bien importantes porque siempre hay confusión y afectan de alguna manera la relación entre los profesionales, y es el manejo de información entre el ingeniero estructural y el ingeniero geotécnico. Es decir, vamos a ver qué información debe entregar el ingeniero estructural al ingeniero geotécnico para realizar un estudio geotécnico, y luego veremos cuál es la información que el ingeniero geotécnico debe entregar como mínimo al ingeniero estructural para que pueda desarrollar el proyecto. Y finalmente, pues haremos un breve resumen de lo que vamos a ver ahora en este webinar. Bueno, empecemos conversando sobre qué es un estudio geotécnico. Para eso, primeramente, es importante recordar qué es la ingeniería geotécnica. Y la ingeniería geotécnica es una especialización de la ingeniería civil. Entonces, hay que tener bien claro qué es la ingeniería civil. La ingeniería civil, digamos que es la disciplina que incluye el análisis, el diseño y la construcción de muchas estructuras, de una gran cantidad de estructuras y sistemas, muchos de los cuales están construidos sobre, dentro o con suelo o roca. Podría decirse que básicamente es la disciplina que provee y mantiene la infraestructura que hace posible nuestra civilización,
desde puentes, muelles y rascacielos, por ejemplo, hasta las instalaciones para el lanzamiento de naves espaciales, como pueden ver ustedes ahí en la figura, ¿no? Entonces, a partir de lo anterior, pues resulta evidente la necesidad de una rama especializada de la ingeniería civil que esté particularmente orientada a comprender las propiedades y el comportamiento de suelos y rocas. Y esa rama es la ingeniería geotécnica, que se define como la disciplina que abarca la aplicación de la tecnología de la ingeniería civil, es decir, la aplicación práctica del conocimiento generado por esta ciencia a los materiales naturales encontrados sobre o cerca de la superficie terrestre y cuyo principal objetivo es que las estructuras sean seguras y funcionales. Ese es el principal objetivo de la ingeniería geotécnica. En definitiva, buscamos analizar dónde se van a apoyar las estructuras o con qué materiales se van a construir cuando se trata de materiales de suelo o roca para que las estructuras sean seguras y funcionales. Dicho esto, como para estar claros con el contexto, pasemos ahora sí a analizar qué es un estudio geotécnico, ¿no? Un estudio geotécnico es una investigación que se desarrolla para obtener información sobre las condiciones del subsuelo y las rocas en un sitio determinado donde se va a desarrollar el proyecto civil. El principal objetivo de esta investigación como pueden ver ustedes en la lámina, caracterizar el terreno. ¿Para qué? Pues para generar un modelo del terreno. Este modelo debe incluir como mínimo información sobre la estratigrafía, el nivel freático y los parámetros geomecánicos del terreno que vamos a usar luego en ese modelo, ¿no? O sea, debe estar incluido el modelo porque lo vamos a utilizar para simular el comportamiento del suelo. Entonces, para obtener esta información sobre estratigrafía, nivel freático, parámetros geomecánicos, pues se realiza una exploración de campo, típicamente a través de perforaciones o calicatas, ensayos in situ como el Standard Penetration Test, que es el SPT, el CPT, que es el Compenetration Test, el PMT, que es el Pressurimeter Test, el DMT, que es el Dilatometer Test, la veleta de corte, pruebas de placa en campo y ensayos geofísicos. Luego se obtienen muestras de suelo y posteriormente se ensayan en el laboratorio. Finalmente, pues se analiza y se interpreta pues, la información que se obtuvo para completar la caracterización del terreno. Una cosa importante a tener en cuenta es que el modelo generado a través de esta caracterización debe permitirnos alcanzar una comprensión completa del comportamiento esperado del terreno estudiado. Ese es el objetivo de todo estudio geotécnico, comprender qué hay en el terreno para poder analizar cuál es el comportamiento esperado bajo solicitaciones externas que provienen de las obras civiles que vamos a construir ahí. Bueno, ¿y cómo se presenta esta caracterización? ¿Cómo se muestra esta caracterización del terreno? Por lo general mediante planos, perfiles estratigráficos y perfiles de propiedades geomecánicas del terreno. En algunos casos pueden incluirse perfiles sísmicos, si es algo importante considerar para el proyecto. Adicionalmente, pues el estudio geotécnico deberá incluir el diseño geotécnico de las fundaciones, las recomendaciones para movimientos de tierra, recomendaciones constructivas y de diseño y algunas recomendaciones sobre drenaje y control de humedad. Por supuesto, esta información debe estar asociada al tipo de fundaciones idóneo para el proyecto, considerando no solo las condiciones del terreno, sino también las características de los equipos y estructuras que van a formar parte del proyecto, particularmente dimensiones, solicitaciones y deformaciones admisibles, como vamos a ver más adelante, ¿no? Una nota al margen. Es común que muchos ingenieros estructurales soliciten cuál es la capacidad del suelo o cuántos kilos por centímetros cuadrados o kilopascales resiste el suelo, de manera de realizar el diseño estructural de las fundaciones y muros en base a este valor único. Sin embargo, pues es importante considerar que la capacidad del terreno no es única, no es un valor único, va a variar dependiendo del tipo de fundación, el tamaño de la fundación, la profundidad de empotramiento y el asentamiento admisible que va a soportar la estructura. No es lo mismo, por ejemplo, hacer un estudio para un edificio multifamiliar que para, no sé, una torre de control de un radar. Las deformaciones admisibles son completamente distintas, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta este enfoque, tanto cuando se realiza un estudio geotécnico como ingeniero geotécnico ejecutor, como cuando se diseñan fundaciones como ingeniero estructural del proyecto. No existe un valor único de
capacidad admisible del terreno, que ya lo vamos a ver más adelante. Bien, generalmente el estudio geotécnico es complementado por lo que se conoce como el proyecto geotécnico. En ocasiones, el mismo profesional o la empresa que llevan a cabo el estudio geotécnico desarrollan también el proyecto geotécnico. En otros casos, se envía el estudio geotécnico a una empresa de proyectos y ésta desarrolla el proyecto desde el punto de vista geotécnico. Eh, lo que importa aquí es qué incluye o qué debería incluir un proyecto geotécnico. Bueno, el proyecto geotécnico debe incluir análisis, debe incluir recomendaciones y especificaciones de diseño, de obras o partes del proyecto que meriten un análisis más completo, más profundo que el realizado en el estudio geotécnico original. Es decir, que el proyecto geotécnico va más allá de la caracterización del terreno. Algunas cosas que usualmente forman parte del proyecto geotécnico son análisis de estabilidad de taludes, diseño de estructuras de construcción, de contención, análisis dinámico de equipos vibratorios, fundaciones de equipos especiales como equipos submarinos para extracción de petróleo y gas, aerogeneradores, plataformas offshore, tanques, entre otros, radares, diseño de estructuras de pavimento y análisis de licuación de suelos. Algo importante a tomar en cuenta es que el proyecto geotécnico se lleva a cabo considerando el modelo del terreno que se obtuvo en el estudio geotécnico. Por supuesto, los resultados de los análisis realizados deben permitir al ingeniero estructural pues diseñar los diferentes elementos estructurales, vamos a decir, especiales del proyecto, como las fundaciones, en lo que se refiere a acero y dimensiones, lo que usualmente se llama el diseño estructural de las fundaciones y cimientos, y los muros, ¿no? Y también debe incluir recomendaciones que permitan al ingeniero civil de obra planificar y controlar el site preparation y todo lo que tenga que ver con actividades que involucren al suelo en general, particularmente cuando se requieren especificaciones para mejoramientos de suelos, como podría ser el caso si se estudia un terreno donde prevalezcan suelos potencialmente licuables, por ejemplo. En resumen, podríamos decir que el proyecto geotécnico es el complemento del estudio geotécnico. Como les mencioné, en muchos casos forman parte de un único documento, pero en algunos casos, como en estudios offshore, por ejemplo, es usual distinguir entre el estudio geotécnico, vale decir, la caracterización del terreno y la generación del modelo del terreno, y el proyecto geotécnico, vale decir, los análisis geotécnicos especiales que requiere el proyecto. Pasemos ahora a hablar sobre la importancia del estudio geotécnico y del proyecto geotécnico cuando se ejecuten por separado para lo que son los proyectos civiles. Si nos ponemos a pensar un poquito, la razón es muy simple, ¿no? No es posible diseñar o construir ninguna estructura civil, sea terrestre o extraterrestre, cuando nos vayamos a la Luna o a Marte o a algún asteroide por ahí, sin considerar los suelos y las rocas de fundación. El performance, la economía y la seguridad de cualquier estructura civil están afectados y a veces controlados por las fundaciones, ¿no? Entonces yo quisiera mencionarles, mejor dicho, algunos ejemplos. El suelo y la roca son frecuentemente empleados como materiales de construcción porque los mismos constituyen el material de construcción más barato posible, ¿no? O sea, mucho más barato utilizar suelo que concreto, ¿no? Sin embargo, pues sus propiedades ingenieriles de resistencia y de compresibilidad, pues no son siempre las mejores, ¿no? Son normalmente mucho menos rígidos que el concreto, que las estructuras que se le van a poner encima. Por lo tanto, deben tomarse medidas para densificarlos, para incrementar su resistencia o incluso reforzarlos para que puedan comportarse de manera satisfactoria. Entonces, terraplenes de carretera, ferrocarriles, aeródromos, presas de tierra y roca, diques y acueductos son algunos ejemplos de estructuras de tierra en las que el ingeniero geotécnico es responsable de su diseño y construcción. Por otro lado, dado que gran parte de la superficie terrestre está cubierta por suelo o agua, las rocas son importantes para estructuras subterráneas, como túneles o estructuras de almacenamiento de petróleo, minas, por nombrar algunas, pero algunos problemas asociados a rocas ocurren también en superficie, como es el caso de fundaciones de edificios
y presas apoyados en roca, excavaciones profundas en el lecho rocoso o estabilización de taludes rocosos. En los últimos 20 o 30 años, los ingenieros geotécnicos también han venido participando con cada vez mayor protagonismo en la solución de problemas ambientales, ¿no? Particularmente de aquellos en los que suelos y rocas están involucrados. Entre los problemas, digamos, de mayor complejidad que hay en esta área, pues están los asociados a aguas contaminadas, a la disposición adecuada de desechos sólidos, al diseño y construcción de depósitos para desechos nucleares y a la mitigación de amenazas asociadas a fluidos subterráneos, ¿no? Que podrían estar contaminados. Entonces, con esto que les acabo de mencionar, pues resulta evidente la importancia del estudio geotécnico en cualquier obra civil, ¿no? De manera que la misma sea, como les mencioné al principio de la presentación, segura y funcional durante su vida útil. Muy bien, ya mencioné qué es un estudio geotécnico y mencioné que un estudio geotécnico es una investigación y esa investigación tiene como objetivo caracterizar el terreno para generar un modelo de ese terreno, el cual será la base del proyecto geotécnico. También vemos lo importante que es un estudio geotécnico para cualquier proyecto civil. Pero veamos cuál es la secuencia lógica de cualquier estudio geotécnico y esa secuencia la podemos ver ahí en la lámina, ¿no? Viendo esto resulta muy importante considerar que cualquier investigación del terreno pues debe ser adecuadamente planificada, ¿no? A fin de que toda la información geotécnica necesaria para el diseño sea recolectada, o sea, para generar el modelo y para diseñar sea recolectada. Y por eso es vital conocer el proyecto para el que se está realizando el estudio geotécnico. Dicho de otra manera, no es posible realizar un estudio geotécnico de calidad para un proyecto que no se conozca, del cual no se tenga información, como vamos a ver más adelante. Resulta obvio mencionar que todo estudio geotécnico debe ser planificado antes de comenzar, pero vale la pena mencionarlo, porque toda investigación del terreno debe ser desarrollada en fases. ¿Para qué? Bueno, para incrementar progresivamente el conocimiento de las condiciones del terreno, ir mejorando un poco la confiabilidad de la información que se va obteniendo y reducir de esta manera pues, la incertidumbre en cuanto a la data recolectada sobre este suelo estudiado. Entonces, vamos a revisar con un poco más de detalle esta secuencia. Lo primero es la información previa, el análisis de la información previa es fundamental como primer paso en un estudio geotécnico y es fundamental porque este análisis es muy útil para identificar posibles amenazas o condiciones especiales del terreno estudiado, ¿no? Una pregunta muy válida es cómo se obtiene esta información previa, ¿no? Básicamente, pues hay que revisar la información disponible de topografía, geología, medio ambiente y geotecnia que exista sobre el terreno del área estudiada, ¿no? Entonces, ¿cuáles pueden ser las fuentes de información útiles en este punto? Pues puede obtenerse información de mapas topográficos, ya sea del terreno o los que se obtienen en instituciones estatales que son típicamente de gran escala. Pueden utilizarse fotografías satelitales, fotografías aéreas de diferentes épocas para ver cómo ha ido cambiando el terreno, si es que tuvo algún cambio, información de catastro, de servicios públicos, de tuberías y drenajes. Por supuesto, pueden utilizarse fotografías actuales, pueden buscarse y analizarse mapas históricos, análisis de antiguos cursos de agua por o cerca del área de estudio, información geológica general, que en muchos lugares hay publicaciones que reúnen toda la información geológica de un sector o de un país. Lo mismo vale para la geomorfología del área. Por supuesto, estudios geotécnicos previos en el terreno o en algunas locaciones vecinas, eso siempre es de muchísima utilidad. Planillas de perforación de estos estudios geotécnicos, información de agua del subsuelo, si hay, por ejemplo, pozos profundos cerca, y por supuesto, importantísimo, comunicación con el propietario y los vecinos. Siempre dan información, la gente siempre da información de cómo fue la evolución, digamos, del terreno en el tiempo. Por supuesto, hay más fuentes, ¿no? Hay muchas fuentes. Otra información que importante, digamos, que debe obtenerse en esta etapa es sobre la presencia de infraestructura existente en el terreno, como fundaciones antiguas, o cables, o tuberías, o túneles. Y es muy importante también analizar el área aledaña,
porque es posible inferir si el estudio a realizar o el proyecto consecuente podría afectar a estructuras vecinas. Como ejemplo, digamos, imagínense un edificio en el centro de una ciudad rodeado por otros edificios existentes y bueno, este nuevo edificio va a tener un sótano de 4 niveles, por decir cualquier número, y por lo tanto va a ser necesario excavar el terreno. Entonces, ¿cómo podría afectar esto a las estructuras aledañas? ¿Qué medidas deberán considerarse? ¿Deberá realizarse un modelo de deformaciones del terreno para esta parte del proyecto de la construcción? Eso es un poco la idea de analizar cómo se pueden afectar las estructuras vecinas, ¿no? Otra cosa que es deseable es considerar las posibles, no es deseable, yo diría que es imprescindible considerar las posibles afectaciones al medio ambiente y por supuesto las medidas de seguridad e higiene industrial que deberán tomarse para el personal durante la ejecución del estudio geotécnico, ¿no? Eh, Como pueden deducir un poco de esto que estamos conversando, pues lo importante es que con esta información previa es posible desarrollar una idea preliminar de las características del área de estudio. Y esta información además es fundamental para planificar el trabajo de la exploración y del laboratorio a realizar. ¿Por qué? Bueno, porque con este análisis de la información existente va a ser posible, pues va a tener una mejor idea, por ejemplo, de los geohazards, y por ende prepararnos para analizarlos y explorarlos de manera que el modelo geotécnico que se genere del terreno sea confiable para el proyecto geotécnico. En cuanto siguiendo hablando un poco sobre esto de la inspección del sitio, pues uno de los principales objetivos de la inspección del sitio, que viene después de la evaluación de la información existente, es el cruzar, digamos, el de verificar la información previa recabada en la etapa anterior. Aunque resulta obvio, yo creo que vale la pena mencionar que es importante que esta inspección se realice antes de ejecutar el trabajo de campo. De hecho, es vital para complementar la planificación de todo el estudio. ¿Por qué? Bueno, porque durante esta visita al sitio podrá recolectarse información adicional sobre la geología, la hidrogeología, los accesos y posibles implicaciones ambientales que estén relacionadas con el trabajo. Yo sé que resulta obvio esto de que sea antes, pero es que a veces no ocurre. Por eso es que me gusta, yo quiero mencionarlo ahora en esta presentación. Vamos a ver con un poquito más de detalle los aspectos más relevantes a los que debe prestarse atención en toda inspección de sitio. El primero, pues obviamente la geología y la geomorfología. Es importante considerar si hay evidencias de agua en el terreno, analizar la vegetación, particularmente el tipo y el tamaño, si hay una vegetación, una zona que está más verde, como la que ven ahí en la fotografía, seguramente por esa zona haya más agua que en la zona donde está menos verde. También importa si la vegetación es alta o es baja, porque es sinónimo de la presencia de mayor o menor presencia de agua. El patrón de drenaje, para dónde va el agua cuando llueve. Es importante buscar estructuras existentes, saber si hay estructuras existentes, sean superficiales o enterradas. Es muy riesgoso, por ejemplo, si hay tuberías de algún tipo que pueda ocurrir un accidente si es que se está perforando y se toca una de estas tuberías, ¿no? También hay que tener en cuenta problemas ambientales, como si existen desechos tóxicos, por ejemplo. Es muy importante ver, observar las características superficiales del terreno. De hecho, puede ser muy útil en el caso de suelos potencialmente expansivos o colapsables o cuando se estudia un talud. Si hay evidencia de deslizamientos antiguos o de un posible deslizamiento en curso, si hay suelos potencialmente expansivos, pueden ser agrietados como esos que ven aquí en la presentación. Eh, eh, entonces es bien importante esa primera inspección visual, ¿no? ¿Qué otra cosa se ve durante la inspección del sitio? El acceso al área. Esto es fundamental para verificar que los equipos de perforación van a poder acceder al área o si será necesario realizar algún tipo de trabajo de adecuación del sitio, como apertura de picas o corte de maleza, por ejemplo. O si se requiere permiso para atravesar terrenos privados, ¿no?, de otros propietarios para llegar al área de estudio propiamente dicha. Es bien importante esta parte de los accesos. Y otra parte que es muy importante es la disponibilidad de recursos para el trabajo, ¿no? Particularmente agua, que se necesita para perforar, combustible
hielo, agua y comida para el personal, hospedaje, vigilancia. Todo esto sale de la inspección de sitio. Por supuesto, es imprescindible realizar un buen reporte fotográfico durante la inspección, porque usualmente se trabaja en equipo, se forma equipo de trabajo con otros profesionales y no todos van al sitio, ¿no? Entonces, pues la persona del equipo de trabajo que vaya a la visita deberá, vamos a decirlo entre comillas, ser los ojos de todo el equipo. Entonces, las anotaciones que realice, los croquis y, como les digo, las fotografías son bien importantes para transmitir de manera adecuada la información relevante para el proyecto. Estos detalles que les estoy mencionando son muy importantes para planificar adecuadamente el trabajo de campo. Cualquiera de estos puntos que no estén claros son fuentes potenciales de problemas y de retrasos durante el trabajo de campo, lo cual por supuesto afecta directamente el tiempo de entrega de la información y los costos del proyecto, indudablemente, ¿no? Bien, veamos un poco entonces lo que es la investigación preliminar. La investigación geotécnica preliminar, que muchas veces se considera como la definitiva en algunos proyectos, hay que tenerlo claro, pues consiste en la realización de calicatas y las perforaciones, además de detallar en campo la información recabada durante el estudio previo y durante la visita al sitio. El objetivo de esta investigación preliminar, que a veces es la definitiva, insisto, es caracterizar el terreno, de manera que al final de esta fase se cuente con cierta investigación, cierta información importante, como es la ubicación idónea de las estructuras que van a formar parte del proyecto, el diseño geotécnico preliminar de las estructuras de retención o de fundaciones, por ejemplo. También se pueden incluir algunos análisis de estabilidad de taludes preliminares que van a servir para tener un orden de magnitud de los aspectos geotécnicos a considerar en el proyecto o incluso para hacer un estimado de costos. Debe incluir información sobre la caracterización de geohazards, es decir, de posibles problemas geotécnicos importantes relacionados con estabilidad de taludes y laderas, suelos potencialmente expansivos, colapsables o licuables, presencia de sedimentos blandos susceptibles de consolidar, de asentarse mucho, cualquier problema importante al que habrá que hacer frente en el proyecto. Debe incluir también información sobre posible afectación de terrenos aledaños, indudablemente sobre las condiciones del agua en el suelo, el nivel freático, si hay algún posible flujo, si hay manantiales y quebradas, esa información muy importante. Tiene que presentar una estratigrafía del suelo y tiene que tener información sobre fuentes de materiales de construcción, como préstamos para piedra picada, por ejemplo, que tengan permiso ambiental, agua, cosas que se van a utilizar durante la construcción. En esta fase preliminar es posible que las perforaciones sean ubicadas en una suerte de cuadrícula dentro del terreno, porque el objetivo es caracterizarlo, es decir, ver qué hay en el suelo, ¿no? Y como ya se imaginarán, pues a partir de la información recabada en este estudio preliminar, se va a planificar la investigación geotécnica para diseño y construcción, sobre todo cuando se trata de proyectos más grandes, más importantes, cuando no, ya queda hasta ahí. Pero de aquí sale la planificación de dónde están esos sitios específicos que hay que verlos con más detalle. Entonces, eh, eh, en todo caso, en los casos que se detecten alguno de los geohazards que yo nombré recién, pues la investigación para diseño debe ser realizada, ¿no? Para contar con información mínima del terreno para diseño, no puede quedarse en el aire. Bien, lo que es la investigación geotécnica para diseño y ejecución busca la determinación de parámetros geomecánicos de diseño que se van a emplear en el proyecto geotécnico del cual hablamos en láminas anteriores, ¿no? Entonces, esta investigación para diseño pues forma parte ya en proyectos más grandes, ¿no? Eh, pero en esos proyectos grandes pues debe realizarse. Eh, en todo caso, esta investigación para diseño complementa, digamos, afina la investigación geotécnica preliminar porque presta especial atención a los problemas potenciales detectados en la etapa anterior, explorando el terreno en algunos puntos clave, donde se van a instalar, por ejemplo, los equipos y las estructuras de mayor importancia y la carga. Se desarrolla un programa de ensayos de campo y laboratorio que van a servir para la obtención de los parámetros geomecánicos y finalmente para la ejecución del proyecto geotécnico.
En esta etapa es que se llevarán a cabo los ensayos de campo especiales, por ejemplo el CPT o la veleta de campo o las pruebas de plato, por mencionar algunos. Se van a tomar muestras imperturbadas tipo Shelby o monolitos, por ejemplo, y posteriormente se van a hacer los ensayos especiales de laboratorio. Con estos ensayos de laboratorio y toda la información de campo recabada se va a generar o se va a complementar el modelo del terreno del cual hemos hablado antes, y a partir de ese modelo y con estos parámetros pues se desarrolla el proyecto geotécnico. En ocasiones estas etapas se realizan juntas cuando se dispone de información del proyecto o cuando existen estudios geotécnicos previos realizados en el área. Este es un caso típico, digamos, de instalaciones industriales, por ejemplo, donde se tiene una planificación de desarrollo de estas instalaciones en el tiempo y se cuenta con un estudio preliminar del terreno y a veces con investigaciones de diseño para etapas previas. La validación no es más que la verificación de que el modelo del terreno se corresponde a la realidad, es decir, validar que las condiciones del terreno encontradas durante la ejecución del proyecto corresponden o se asemejan a las asumidas en el modelo. Ahora bien, ¿por qué decimos condiciones asumidas aún después de ejecutar la fase preliminar y la de diseño en los proyectos que lo ameriten, ¿no? Es una pregunta que yo creo que vale la pena que analicemos. ¿Por qué decimos condiciones asumidas, insisto, después de ejecutar tanta exploración, ¿no? Y de realizar tanta investigación? Primeramente, es muy importante tener en cuenta que en todo proyecto geotécnico la información disponible es limitada e imperfecta. Aun cuando se realicen todas estas investigaciones y se realicen los ensayos más sofisticados, más sofisticados. ¿Y por qué razón? Por dos razones fundamentales. Primero, porque el suelo es un material muy complejo, es un producto de procesos geológicos que se desarrollan durante, no sé, miles de años, que generan una enorme heterogeneidad en las condiciones del suelo en cualquier terreno. Y la segunda razón es que en un terreno dado se ejecutan cierto número de sondeos y a partir de esos sondeos y de los ensayos y de todo lo que hagamos ahí se extrapola la información obtenida a partir de ellos. Por supuesto, esta extrapolación pues, se lleva a cabo con mucho criterio, ¿no? Ahí está un poco el asunto de lo que son los estudios geotécnicos y considerando toda la información disponible, no es una cosa hecha al azar, se tiene mucho criterio detrás. Pero hay que estar atento a que siempre hay diferencias, siempre va a haber diferencias con el modelo, eh, este, eh, y hay que estar pendiente de que esas diferencias no generen cambios en el diseño de las estructuras. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que hay que verificar de manera especial? Bueno, los que realmente conforman la base del modelo del terreno. Entonces, hay que verificar lo que es el agua en el terreno, si sube o baja el nivel freático dependiendo de las condiciones climáticas o la época del año, o si no se detecta donde debería estar según la exploración realizada. Hay que verificar o ponerle el ojo a lo que es la resistencia y la rigidez del terreno. Por ejemplo, podría ocurrir que existiera alguna zona particularmente débil del suelo no detectada durante la exploración. En ese caso, pues los parámetros de resistencia y rigidez cambian y sería necesario chequear el efecto en la estructura o el equipo a instalar, cómo varían los asentamientos esperados y el factor de seguridad a la falla por corte si llegara a ocurrir eso. Y lo último que hay que chequear es las características del macizo rocoso si hubiera rocas involucradas en el proyecto. Este proceso de validación usualmente se lleva a cabo aplicando el método observacional que fue inicialmente propuesto por Terzaghi y Peck hacia 1948 y que se continúa o se continúa utilizando o se continúa desarrollando, vamos a decirlo así, a lo largo de los años y el Eurocódigo pues presenta un enfoque bastante interesante sobre la aplicación de este método, eh, resumiendo, digamos, un paso a paso a tomar en cuenta para su correcta aplicación, ¿no? Lo que sí es importante antes de ir al paso a paso es que el método observacional implica la revisión del diseño durante la construcción. Ese es el objetivo, revisar el diseño durante la construcción. Entonces, el Eurocódigo, como les digo, propone este paso a paso que les muestro en la lámina, que es primero pues establecer los límites aceptables, los límites del comportamiento que sean aceptables para el proyecto,
esos deben ser establecidos de manera precisa. Por ejemplo, ¿cuál es el asentamiento máximo admisible para tal o cual estructura? Esos límites deben estar bien establecidos. Segundo, pues dadas las condiciones del terreno y las características de las estructuras, pues se debe determinar un rango de comportamiento posible y se debe demostrar que hay una probabilidad aceptable, ¿sí?, de que el comportamiento real esté dentro de esos límites aceptables. Esto, por supuesto, tiene que ver con el proyecto geotécnico realizado en base al estudio geotécnico. Tercero, en base a lo anterior, se debe elaborar un plan de monitoreo. Y el principal objetivo de este plan será detectar si el comportamiento real se encuentra dentro de los límites aceptables. Este monitoreo debe iniciar en una fase de proyecto suficientemente temprana y con intervalos suficientemente cortos para que sea posible, pues, desarrollar acciones de contingencia si que fuera necesario. Es decir, si durante este plan de monitoreo vemos que la cosa no va como está establecido en el modelo, hay que tomar acciones, ¿no? Entonces, ese es el paso número 4. Debe establecerse que el tiempo de respuesta de los instrumentos y los procedimientos para el análisis de los resultados obtenidos del monitoreo tiene que ser lo suficientemente rápido en relación a la posible evolución del proyecto. Es decir, tiene que ser rápido para poder tomar decisiones. Y para poder tomar decisiones debe elaborarse un plan de medidas de contingencia, que es el número 5, que debe ser adoptado si el monitoreo revela un comportamiento fuera de los límites aceptables. Entonces, como ven, la idea es verificar que las hipótesis consideradas en el modelo son válidas de tal forma que la estructura sea segura y funcional, que fue una de las primeras cosas que les mencioné al inicio de la presentación. Como reflexión adicional, yo creo que es importante que se comprenda que como ingenieros, aún con la mejor información disponible de campo y laboratorio, lo que podemos obtener siempre son órdenes de magnitud de los parámetros de resistencia y rigidez del suelo, que son bien importantes para cualquier modelo. Por supuesto, cuanto más información se disponga, mejor será la estimación realizada y podremos hacer un mejor diseño, ¿no?, un menos conservador. Eh, pero nunca hablamos de valores exactos, ¿no?, porque la incertidumbre es un factor que es muy importante considerar en cualquier estudio de suelos, ¿no? Y me atrevo a decir que en cualquier disciplina de la ingeniería civil. Yo creo que esta reflexión sirve para que no hay que perder, para que no pierdan de vista nunca esto, ¿no? Eh, Siempre tenemos órdenes de magnitud de la información disponible y por eso es tan importante aplicar el método observacional a tal punto de que el Eurocódigo, que es una de las normas más importantes a nivel mundial, que se utiliza en muchísimos países, no solamente de Europa, pues ya lo establece y lo analiza, e incluso hay papers desarrollados exclusivamente en torno al método observacional y a la evolución del método observacional en el tiempo para llegar a esto que vemos aquí. Bien, hasta ahora hemos hablado sobre lo que debe ser un estudio geotécnico completo para un proyecto civil que se va a diseñar y posteriormente a construir. Sin embargo, también existen investigaciones geotécnicas que se desarrollan persiguiendo ciertos propósitos especiales cuando la obra ya está en funcionamiento y se quiere contar con información sobre su performance, o bien para obras en las que se observaron fallas del terreno que afectaron su funcionalidad y su seguridad. Y de acuerdo a esto, hay dos tipos de investigaciones especiales que yo quisiera mencionar en esta presentación y que son las que les muestro ahí en la lámina. La primera es la investigación para la evaluación y monitoreo del performance y la segunda son la investigación geotécnica forense. Las dos son desarrolladas durante la construcción o apenas finalizada esta etapa de manera de verificar el performance de la estructura, como por ejemplo un puente, o bien para monitorear su condición de seguridad, como puede ser por ejemplo en el caso de presas de tierra, ¿no? El objetivo principal de las investigaciones para evaluación y monitoreo es obtener información que facilite la evaluación del estado de una estructura determinada, ¿sí? Yo quiero saber, hay una estructura que tiene cierto estado, yo necesito saber, tener información para poder evaluar
poder entender y evaluar el estado de la estructura determinada. Entonces, estas mediciones a menudo implican la instalación de instrumentos para medir esfuerzos y deformaciones, para medir la presión de poros o para medir cargas, ¿no? Este tipo de investigación puede realizarse durante la construcción para ayudar a orientar la construcción, por ejemplo, la instalación de placas de asentamiento y piezómetros debajo de terraplenes cuando estos se construyen sobre suelos blandos, o muchos años después de la construcción si se observan problemas, ¿no? Por ejemplo, caso típico, la instalación de inclinómetros para evaluar los movimientos excesivos que pueden observarse en taludes o en cimientos, ¿no? Por otro lado, las investigaciones geotécnicas forenses se centran principalmente en la identificación de la o las causas de los problemas que ya se han producido en un determinado proyecto y por lo tanto tienden a ser más dirigidas y centradas en lugares concretos donde se observaron estos problemas. En muchos casos, las investigaciones forenses también incluirán, además de perforaciones, calicatas o CPT, algunas mediciones adicionales que pueden ser necesarias para establecer los parámetros de diseño que sean apropiados para el diseño de la reparación. Por supuesto, estas investigaciones se realizan a menudo con cierto grado de emergencia y bueno, pueden implicar el uso de equipos y técnicas que van un poco más allá de las que se utilizan habitualmente en investigaciones más rutinarias. Y aunque no entremos en detalle sobre estos tipos de investigaciones especiales en esta presentación, porque ameritan, digamos, un análisis profundo para cada caso, es bueno que sepa que existen, ¿no? Para el caso de proyectos en los cuales sea necesario controlar o en el peor de los casos reparar una estructura. Es muy importante el que sepan que esto existe porque les puede tocar encontrarse con este tipo de investigaciones durante su vida profesional, sea como ingeniero estructural o como ingeniero geotécnico. Y bueno, sepan que esto amerita el uso de herramientas y de recursos que no se utilizan típicamente en investigaciones geotécnicas, vamos a decir, rutinarias. Estas son cosas un poco más complejas. Bien, un punto importante a tomar en cuenta es cuáles son los documentos que debe contener un estudio geotécnico, ¿no? ¿Por qué es importante considerar esto? Bueno, porque un estudio geotécnico se resume en un informe. Ese es realmente el producto que se entrega al cliente. Y aunque la manera de escribirlo y el estilo de gráficas y planillas y planos, digamos, es propio de cada empresa o profesional, pues existe un contenido mínimo que debe ser incluido en el estudio y unos documentos básicos que deben formar parte del mismo, ¿no? En la lámina vemos un esquema de esto. Fíjense que según la secuencia que vimos en láminas anteriores, a partir de la parte de investigación preliminar se incluyen documentos que deben ser agregados. Entonces, para la investigación preliminar pueden generarse dos productos. El reporte de campo, el cual debe incluir, digamos, observaciones importantes sobre el terreno que pueden influir en la toma de decisiones, como por ejemplo que haya existido cierta dificultad en alguna perforación, que haya habido pérdida de fluido de perforación, caídas de la barra de perforación que pueden indicar cavernas o vacíos, problemas de estabilidad durante la perforación que pueden indicar la presencia de un flujo subterráneo. Eso debe estar bien establecido en este reporte. Los productos más comunes de las investigaciones para la caracterización del sitio, es decir, los registros de investigación de campo, registro de sondeo, registro de pozo de prueba, registro de prueba in situ, por ejemplo el CPT, el DMT, el BST. El BST es el Vein Shear Test, que es la veleta. Registros de monitoreo de aguas subterráneos e informes de estudios geofísicos. Y por supuesto debe incluirse una memoria fotográfica del trabajo de campo. El segundo reporte que puede incluirse en esta parte preliminar, en esta fase preliminar, es el reporte de la investigación preliminar, el cual debe incluir, además de la data de campo ya procesada, la información obtenida de los ensayos de laboratorio, la interpretación definitiva de las condiciones del terreno, es decir, el modelo del terreno, que puede ser complementado con ensayos especiales, pero ya tenemos un modelo,
y la información relativa al diseño geotécnico de fundaciones, recomendaciones para movimientos de tierra, recomendaciones constructivas y de diseño y recomendaciones de drenaje y control de humedad. Posteriormente, para la investigación para diseño, generalmente se genera un reporte final que incluye, además de la información de campo y laboratorio adicionales, es decir, los ensayos especiales in situ, las perforaciones adicionales en sitios específicos del terreno, los ensayos especiales para estudiar la relación esfuerzo-deformación, los análisis, esos ensayos, los que hemos hablado adicionales, deben incluir también los análisis y las estimaciones asociadas al proyecto geotécnico, incluyendo, pues, por supuesto, las salidas de los programas empleados y los planos que pudieran generarse si fuera el caso, ¿no? Cuando se trata de proyectos en los cuales las dos etapas van juntas, como mencioné anteriormente, que ocurre en algunos casos, este reporte debe incluir también toda la información de campo y laboratorio que se genere, no solo la parte del proyecto. En caso de que se lleve adelante un programa de monitoreo como parte de la aplicación del método observacional, pues debe generarse un reporte con cierta frecuencia, ¿no? Que va a depender del proyecto. Esa frecuencia puede ser semanal, quincenal o mensual, típicamente. Y en este reporte, pues debe incluirse toda la información recabada y los aspectos sobresalientes que se observen, como pueden ser reportes de instrumentación, incluyendo su interpretación, fotografías, reporte de condiciones especiales detectadas, como podría ser la presencia de un estrato de baja o alta rigidez que no se haya observado durante la operación realizada, por ejemplo. Pero eso debe ir dentro de este programa de monitoreo como parte del método observacional. Y finalmente, pues yo creo importante mencionar que aunque la organización de esta información dependerá de cada empresa o profesional, como les dije hace un rato, siempre hay que recordar que un reporte se hace para un tercero, para un usuario. Y por ende, debe ser claro, debe ser organizado y legible para ese usuario. No puede estar el usuario tratando de adivinar qué es lo que se está transmitiendo en el estudio geotécnico. Tiene que ser una información que esté ordenada y que esté clara. Bien, pasemos ahora a un tema de suma importancia para, yo diría que para la feliz culminación del proyecto, no solo del estudio geotécnico, sino del proyecto en su conjunto. Y esto es qué información debe entregar el ingeniero estructural al ingeniero geotécnico antes de iniciar el proyecto. De hecho, debe entregarla al ingeniero geotécnico en una etapa muy temprana, para que éste pueda realizar una oferta de sus servicios acorde a la necesidad de la información requerida, ¿no? Eh, Eso es bastante importante. Fíjense que digo lo que es el feliz término del proyecto, no del estudio geotécnico, del proyecto. ¿Por qué? Bueno, porque como ya hemos mencionado anteriormente, todo lo que se construye va apoyado sobre el suelo, dentro del suelo o se construye con suelo. Por lo tanto, la parte geotécnica es fundamental para un proyecto. Por más que a veces no se le preste la debida atención, pero no deja de ser fundamental. Entonces, por supuesto, esta información que transmitirá el ingeniero estructural al geotécnico indudablemente dependerá de cada proyecto en particular. Eh, eh, por ejemplo, es obvio que la información que se requiera, digamos, para un estudio geotécnico, para un puente o para un muelle de aguas profundas, no va a ser la misma que para una vivienda unifamiliar, ¿no? Pero hay algunos puntos básicos que son comunes a cualquier proyecto y son los que se resumen en esta lámina. Entonces vamos a ir revisando y comentando los puntos mostrados uno por uno. El primero es la ubicación. Lógicamente, el área donde se desarrollará el proyecto debe estar bien definida, con coordenadas, sin ningún tipo de dudas. Hoy en día, con la tecnología que tenemos, esto ya no es un problema, por supuesto, o no debería ser un problema, pero debe estar muy bien definida. Pero adicionalmente, sobre todo si se trata de proyectos que abarcan varias estructuras, como puede ser, por ejemplo, una instalación industrial o una vivienda que incluya, además de la vivienda, una piscina y un tanque subterráneo, por mencionar dos casos típicos en la práctica, pues es importante contar con la ubicación estimada de estas estructuras porque esto afectará los puntos donde se van a realizar los sondeos. Obviamente los sondeos deben ubicarse en los sitios donde se espera que se construyan las estructuras, al menos las más pesadas, aun si se trata de un estudio preliminar.
Además, pues la ubicación del terreno a estudiar es fundamental para afinar detalles de logística, como vimos anteriormente, que son tan importantes para el trabajo de campo. El segundo punto a considerar es relativo a la normativa con la que se va a llevar a cabo el diseño del proyecto, es decir, los códigos de diseño. Debe definirse claramente qué normativa se va a emplear porque dependiendo de esto, pues va a ser necesario cumplir con ciertos requisitos solicitados o requeridos por esa normativa, como por ejemplo cierto número y profundidad de sondeos dependiendo de la estructura, o se va a tener que aportar cierta información específica del terreno de fundación o incluso la manera en la que deben presentarse los resultados de las estimaciones de capacidad portante de las fundaciones según la norma que se utilice. Es decir, el diseño de las fundaciones se va a llevar a cabo por resistencia, como en el resto de la estructura, o en base al criterio LRFD o al de estados límites. Esto va a ser establecido de acuerdo al código de diseño que se utilice y va a ser necesario presentar la información que sea útil para aplicar estos métodos de esa manera. Y adicionalmente es importante destacar que dependiendo del tipo de proyecto, pues pueden aplicar diferentes normativas, ¿no? Por ejemplo, para edificaciones unifamiliares o multifamiliares, típicamente aplica la normativa local vigente en cada país o región. No sé, por decir algo, el CTE en España o las normas Covenin en Venezuela o la norma que aplica en Chile o en Colombia o en México. Eh, pero para proyectos especiales la normativa aplicable puede ser diferente. Por ejemplo, en el caso de estudios para estructuras y equipos especiales como tanques de almacenamiento, turbogeneradores, radares, equipos o grúas industriales, por ejemplo, usualmente aplican las normas del propietario de las instalaciones porque tienen más conocimiento de este tipo de estructuras. Por ejemplo, si se instalara un tanque en México, seguramente aplique la norma de Pemex, si es en Venezuela, la de PDVSA, si es en Estados Unidos y se trata de una instalación eléctrica, la del EPRI, por mencionar algunas, ¿no? Pero eh, eh, las estructuras especiales, cuando se trata de estructuras especiales en sitios especiales, normalmente aplican las normas de los propietarios de las instalaciones. Otro ejemplo de normas especiales es el diseño de puentes, ¿no? Donde típicamente se emplean las normas americanas AASHTO en gran parte del mundo o normas locales que usualmente son una adaptación de estas normas AASHTO. En todo caso, lo importante a tomar en cuenta es que dependiendo del código que aplique para el diseño de la estructura y que esa información deberá ser facilitada por el ingeniero estructural antes del estudio al ingeniero geotécnico, antes de iniciar el estudio geotécnico al ingeniero geotécnico responsable, pues deberá ejecutarse el estudio geotécnico de cierta manera y deberán reportarse los resultados de una manera conveniente para el usuario final. Ya no se trata simplemente de reportar una capacidad admisible con un factor de seguridad de 3 o de 4, sino que es necesario ir un poco más allá considerando la norma que se va a utilizar para el diseño. Otra información importante que debe recibir el ingeniero geotécnico es la relacionada a los objetivos de desempeño, los criterios de aceptación y niveles de amenaza considerados que están relacionados al diseño sismo resistente. ¿Y qué tiene que ver esto con un estudio geotécnico? Bueno, en realidad se trata de un asunto, digamos, estructural, pero es deseable que el ingeniero geotécnico comprenda o tenga claro cómo se va a llevar a cabo ese diseño sismorresistente, porque, al menos conceptualmente, que comprenda cómo se hace, porque esto le va a permitir, pues, recomendar parámetros relacionados con el terreno que el ingeniero geotécnico posteriormente empleará cuando diseñe la estructura. Una información fundamental y necesaria para todo estudio geotécnico es conocer qué estructuras van a formar parte del proyecto y además de eso, cuáles serían los periodos de vibración aproximados que tendrían esas estructuras y por supuesto el nivel de cargas de servicios estimada. Resulta curioso, en el mejor de los casos, pues, digamos, constatar que muchas veces se realizan estudios geotécnicos sin tener claro qué estructuras formarán parte del proyecto. ¿Cómo puede ser posible esto, no? ¿Cómo se generarían recomendaciones o análisis de fundaciones para estructuras que no se conocen? Es imposible, o sea, sería un estudio geotécnico deficiente. Y fíjense un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando no se conocen las estructuras.
Imaginemos el caso de equipos, un equipo vibratorio tipo turbogenerador, esos que son parecidos a una turbina de avión que se colocan en algunas plantas industriales. Estos equipos turbogeneradores típicamente transmiten presiones relativamente bajas al terreno. Por lo tanto, si yo nada más tengo los datos de esas presiones, pues conociendo estas presiones, pues podría recomendarse una losa fundación común, relativamente sencilla, de poco espesor. Pero hay dos detalles importantísimos que debe conocer el ingeniero geotécnico respecto a este tipo de equipos y que debe ser información que debe ser proporcionada por el ingeniero estructural. El primer detalle es que a fin de que las cargas vibratorias, digamos, lleguen, que genere el equipo, lleguen atenuadas al terreno, normalmente este tipo de estructuras se apoya sobre bloques de fundación que a veces pueden alcanzar los 2,5 metros de espesor y cuyas dimensiones normalmente vienen recomendadas por el fabricante del equipo. El segundo detalle es que si no se conocen las cargas vibratorias y no se instala la fundación recomendada por el fabricante, pues pueden generarse deformaciones importantes por reacomodo del terreno debido a estas vibraciones que llegarían al mismo, que afectarían directamente el desempeño del equipo, porque además tienen unos niveles de asentamiento admisibles muy bajos. Entonces, fíjense, esto es quizá un ejemplo extremo, pero que ilustra la importancia de conocer la estructura para la cual se realiza el estudio geotécnico y esta información de manera clara, precisa y simplificada debe ser aportada por el ingeniero estructural, porque si no el ingeniero geotécnico no tiene manera de saberlo, ¿no? Puede pensar que se trata simplemente de una losa cuando es algo mucho más complejo, como en este ejemplo que les puse. Otro aspecto vital que debe manejar el ingeniero geotécnico tiene que ver con las deformaciones, sean totales o diferenciales, máximas admisibles por la estructura. ¿Por qué? Porque el diseño geotécnico de una fundación consiste básicamente en establecer un tamaño mínimo de fundación para el cual las deformaciones se encuentren por debajo de los niveles admisibles para la estructura. Es típico por ahí escuchar que se necesita, como les mencioné hace un rato, cuánto resiste el suelo, ¿no? Pero esto es un error conceptual que deriva realmente de no comprender bien cuál es el comportamiento de una fundación. Es de suma importancia, en mi opinión, pues comprender que el suelo es un material ingenieril, como el acero o el concreto, aunque realmente es mucho más complejo que el acero o el concreto, y que por lo tanto va a sufrir deformaciones cuando se le transmitan cargas. Y además es el material que se deformará porque tiene una rigidez mucho menor que la de la estructura. Entonces el suelo se irá deformando a medida que se incremente la carga sobre él, sobre su masa, por lo que es fundamental conocer claramente los niveles de deformaciones máximos admisibles, de manera de conocer cuál es la carga que debe aplicarse y seleccionar el tamaño de cimentaciones más conveniente para que funcione bien el sistema. Entonces recuerden que las fundaciones no fallan por corte, ¿no? Aun cuando una parte importante del diseño de fundaciones sea estimar la capacidad última del sistema de suelo-fundación, sino que las fundaciones fallan por deformación cuando la estructura que soporta deja de ser funcional debido a los asentamientos. Y por lo tanto, como acabo de mencionar, es necesario conocer los niveles de deformación admisibles. Yo sé que esto puede sonar un poco raro para algunos profesionales que me estén escuchando, pero realmente así es como funcionan las estructuras, ¿no? Así es como funcionan las fundaciones. Entonces es importante tener este enfoque para que dejemos de pedir cuál es el nivel que soporta el suelo y realmente tratemos al suelo como un material ingenieril, ¿no? Que es lo que es. Eso nos va a permitir tener mejores diseños, diseños menos conservadores y que funcionen y sean seguros durante la vida útil del proyecto. El siguiente punto tiene que ver con la interacción suelo-estructura, que ahí aparece en la lámina como ISE con un signo de interrogación. El ingeniero estructural, pues dependiendo de la complejidad de la estructura, es quien debe informar si será o no necesario considerar este aspecto en su diseño, ¿no? Y esa información es muy importante para el ingeniero geotécnico porque si aplica el análisis de interacción sobre la estructura, el ingeniero geotécnico va a tener que incluir en su reporte la información requerida para desarrollar este análisis
fundamentalmente la rigidez dinámica del terreno a través del módulo reacción de la subrasante, que representará el terreno como la constante de los resortes que el ingeniero estructural utiliza en la mayoría de sus modelos, y también el grado de amortiguamiento esperado para el terreno, que tiene que ver con la capacidad de disipación de energía que tenga el suelo durante un evento sísmico. Ambos parámetros son muy importantes para este tipo de análisis. Es decir, que el ingeniero geotécnico deberá reportar la data que va a necesitar el ingeniero estructural para efectuar este tipo de análisis, y por lo tanto el ingeniero estructural tiene que avisarle que su estructura es lo suficientemente compleja como para ameritar como para que amerite, perdón, este tipo de análisis. Y finalmente, el ingeniero estructural también debe indicar cómo se efectuará el diseño sismorresistente, porque al igual que en el caso anterior, el ingeniero geotécnico debe proveer la data básica para el diseño que esté asociada al terreno, ¿no? De hecho, todo estudio geotécnico debe incluir un apartado de sismicidad donde se aparezca la información pertinente, que puede variar desde información básica requerida por la normativa local hasta registro de eventos sísmicos representativos del área o ensayos geofísicos in situ. Entonces el ingeniero estructural deberá decir si el diseño sísmico se realizará según tal o cual norma, va a estar en base a un análisis específico del sitio o en base a registros de tiempo e historia. Entonces, como pueden observar, pues la información que debe tener clara el ingeniero geotécnico y que debe ser provista, insisto, por el ingeniero estructural es amplia y variada, ¿no? Pero es fundamental conocerla para que el proyecto llegue a buen puerto y además evitar retrabajo o sobrediseños que podrían afectar la economía y la viabilidad del proyecto, y además para que exista una buena comunicación entre estas dos partes que buscan un mismo objetivo, que es que las estructuras sean seguras y funcionales. Bien, veamos ahora la contraparte. Veamos qué debe entregar el ingeniero geotécnico al ingeniero estructural. Amén de que hayamos ya visto anteriormente en esta presentación qué debe incluir un estudio geotécnico, hay información clave que debe ser incluida de manera clara y precisa, dado que es la más importante para el usuario del estudio, en este caso el ingeniero estructural. Lo primero que debe incluirse es una descripción del marco geológico y geomorfológico del área estudiada. Por supuesto, esta es una descripción general en la mayoría de los estudios geotécnicos, ya que el objetivo de esta descripción es proporcionar una idea, digamos, del ambiente sedimentario en el que se desarrollaron los suelos estudiados. Este análisis, que por lo demás el ingeniero geotécnico realiza en el gabinete antes del trabajo de campo y confirma luego durante la visita o en el terreno con observaciones puntuales, pues permite inferir si los sedimentos que conforman el terreno podrían ser de origen terrestre o marítimo, aluvial o coluvial, y además de proveer información sobre la existencia de suelos potencialmente problemáticos, como podría ser la presencia de suelos potencialmente expansivos o colapsables o licuables. En todo caso, esta descripción debe formar parte del reporte geotécnico como para que el usuario final tenga una idea precisa del tipo de ambiente geológico sedimentario que impera en el sitio estudiado. Lo segundo que debe incluir, por supuesto, son los registros de las perforaciones, incluyendo la estratigrafía detectada en cada uno y, dato muy importante, por supuesto, la profundidad del nivel freático. Fíjense que este dato del nivel freático es fundamental por dos razones principales. La primera es que condiciona los aspectos del diseño geotécnico, dado que los esfuerzos efectivos que gobiernan el comportamiento del terreno están influidos por la presencia de agua, y lo mismo aplica para lo relativo a las deformaciones, sobre todo para el caso de arcillas. Y la segunda, porque si hay agua debe considerarse, condiciona las labores de construcción, excavación y movimiento de tierra, y por lo tanto debe tomarse en cuenta para ver cómo se soluciona. Por supuesto, deben incluirse los resultados de todos los ensayos realizados in situ, sea el SPT, el CPT, el DBT, el PLT, la geofísica o lo que apliquen a cada estudio en particular, y el laboratorio, contenido de humedad, límites de consistencia, granometrías, gravedad específica, compresión no confinada, corte directo, triaxiales, consolidación, expansión, colapso, etc. Todos los ensayos que se utilicen deben formar parte de la información que revisa el ingeniero estructural, porque es lo que soporta el modelo
y bueno, también para ver que el análisis del estudio geotécnico se hizo, ¿no? Eso es una prueba de que se hizo todo como debe realizarse. Esta información, pues, es con esto que les acabo de decir, es la que sustenta la interpretación de las condiciones del terreno y la consecuente generación del modelo del mismo. En cuanto a la sismicidad, ya mencioné que todo estudio geotécnico debe incluir un capítulo referente a este tema, por lo tanto debe incluirse desde las mediciones o estimaciones del valor de BS30 que es requerido en la mayoría de los códigos sísmicos para evaluar la respuesta del sitio, hasta las recomendaciones en base a la normativa sísmica vigente en el área de estudio respecto a los espectros de respuesta elásticos. Adicionalmente, si el proyecto amerita o si se acordó en el alcance del mismo, pues deben incluirse registros de acelerogramas que sean representativos de sismos que pudieran afectar el área de estudio y generar a partir de estos la respuesta en superficie, si es que está incluido como parte del estudio geotécnico, que a veces forma parte de un estudio separado que es el estudio de sitio. Pero en todo caso debe incluirse la información sísmica detallada según la norma empleada en el diseño o lo que se haya acordado al inicio del proyecto. En caso de que se recomienden fundaciones superficiales, pues deben incluirse los datos que el ingeniero estructural precisa para llevar a cabo el diseño estructural de las cimentaciones, porque el diseño geotécnico debe incluirse en el reporte de suelo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos datos? Pues la capacidad última y admisible según lo requerido en los códigos de diseño empleados en el proyecto, es decir, reportados de acuerdo al código de diseño que se vaya a utilizar, el nivel de asentamientos esperados y el análisis del desempeño en cuanto a deformaciones diferenciales y distorsiones angulares esperados para la estructura, el módulo de reacción de la subrasante, que es un dato fundamental para el ingeniero estructural necesario para incluirlo en los modelos estructurales que realizan, los programas que típicamente utilizan, y los valores de empuje de tierras que pudieran afectar las fundaciones. Por supuesto, va a depender de cada proyecto y del criterio del ingeniero geotécnico el cómo obtiene esta información, pero debe incluirla en el reporte. Es decir, hay muchos métodos para estimar la capacidad admisible, hay muchos métodos para estimar los asentamientos, hay diferentes maneras de obtener el módulo K o los empujes laterales. Entonces eso va a depender del criterio de cada ingeniero, pero sí debe estar bien sustentado basado en los ensayos de campo y de laboratorio, es decir, de la data que se tiene, que forman el modelo y con la que se construye el modelo, perdón, y deben incluirla porque el ingeniero estructural necesita esta información. En el caso de que se recomienden fundaciones profundas, debe incluirse la profundidad estimada que alcanzarán los pilotes o los micropilotes, dependiendo de lo que se trate, el tipo de fundaciones profundas a utilizar, que pueden ser pilotes hincados o excavados y vaciados en sitio, o helicoidales, o micropilotes, la estimación de la capacidad axial del elemento, diferenciando entre la aportada por el fuste y por la punta, el análisis de los elementos de fundaciones profundas sometidos a cargas laterales y momento, con los respectivos diagramas de desplazamiento, corte y momento, de los cuales el ingeniero estructural obtendrá los valores máximos y la profundidad estimada a la cual ocurrirían dichos valores máximos para poder hacer el diseño estructural de la fundación. Si se trata de pilotes hincados, es deseable tener análisis de hincabilidad de pilotes. Siempre es importante tener una estimación de los asentamientos de los pilotes individuales y en grupo, porque aunque se piense que los pilotes no se asientan, sí se asientan, siempre se deforman y es importante estimar cuánto se deforma. Y por supuesto posibles efectos asociados a la fricción negativa, sobre todo si el pilote atravesara o la fundación profunda atravesara algunos rellenos compresibles que pudieran, digamos, empujar el pilote hacia abajo. Igual que en el caso anterior, pues va a depender de cada proyecto y del criterio del ingeniero geotécnico de cómo determinar esta información, pero debe ser incluida en su reporte. Y finalmente, pues deben incluirse recomendaciones claras y precisas para la realización de movimientos de tierra, ¿sí? Incluyendo como mínimo información sobre pendientes máximas para cortes y rellenos, que por supuesto dependerán de los materiales que se empleen en estos cortes y rellenos, para cortes los que hay en el sitio y para rellenos los que se utilizan.
Recomendaciones para control de calidad de compactación y movimientos de tierra. A veces también se incluyen recomendaciones para el caso de pavimentos. Tipo de estabilización a aplicar en las excavaciones. Y recomendaciones para drenajes y control de agua durante la construcción. Me atrevo a decir que estas recomendaciones son de suma importancia tanto en la etapa de proyecto como en la de ejecución para asegurar el correcto funcionamiento de las cimentaciones a largo plazo, ¿no? Como ven, esta información responde fundamentalmente a la data mínima que requiere el ingeniero estructural para efectuar el diseño. Puede ser más, pero esta es, como les dije al principio de esta lámina, pues la mínima, la típicamente mínima que se requiere. En algunos estudios especiales se requerirá más información, pero esta es la mínima que debe reportarse, que debe entregar el ingeniero geotécnico, el ingeniero estructural en la mayoría de los proyectos. Bueno, hagamos finalmente un resumen de lo que hemos visto en esta presentación sobre los estudios geotécnicos. Hemos visto que la ingeniería civil provee y mantiene la infraestructura que hace posible nuestra civilización y que por esta razón es evidente la necesidad de una rama especializada de la ingeniería civil que esté orientada a comprender las propiedades y el comportamiento de suelos y rocas, y eso es la ingeniería geotécnica. Hemos visto que un estudio geotécnico es una investigación que se desarrolla para obtener información sobre las condiciones del subsuelo y las rocas en un sitio determinado donde se va a desarrollar un proyecto civil. También vimos que todo estudio geotécnico debe incluir, además del modelo básico del terreno, el diseño geotécnico de las fundaciones, recomendaciones para movimientos de tierra, recomendaciones constructivas y de diseño y recomendaciones sobre el drenaje, como lo acabamos de ver recién. El proyecto geotécnico es el complemento del estudio geotécnico y típicamente incluye análisis de problemas especiales, tales como estabilidad de taludes, excavaciones, evaluación de suelos licuables, análisis de fundaciones de equipos vibratorios, pavimentos, entre otros, ¿no? La importancia de un estudio geotécnico radica en el hecho de que no es posible diseñar o construir ninguna estructura civil terrestre o extraterrestre sin considerar los suelos o la roca de fundaciones. De hecho, el performance, la economía y la seguridad de cualquier estructura civil están afectados e incluso controlados por sus fundaciones. La secuencia de un estudio geotécnico debe incluir análisis de la información previa, inspección del sitio, investigación preliminar, investigación para diseño y validación. Esta es la secuencia de cualquier estudio geotécnico que debe incluir. En ocasiones, las etapas de investigación preliminar y de diseño se realizan juntas cuando se dispone de información del proyecto o cuando existen estudios geotécnicos previos realizados en el área. Típicamente es el caso de instalaciones industriales, por ejemplo, donde se tiene una planificación del desarrollo de estas instalaciones en el tiempo. Vimos también que la validación es la verificación de que el modelo del terreno se corresponde a la realidad, particularmente en lo relacionado al agua en el subsuelo y a su resistencia y rigidez. También mencionamos que el Eurocódigo presenta un enfoque particular del método observacional propuesto por Terzaghi y Peck allá por 1948, el cual incluye, digamos, una serie de pasos previos relacionados con el modelo y el rango del comportamiento posibles que son necesarios para desarrollar el plan de monitoreo y tener una respuesta rápida ante los resultados de este plan, para lo cual debe desarrollarse un plan de contingencias. En todo caso, el método observacional es fundamental para asegurar el feliz término de cualquier proyecto. Es muy deseable aplicarlo. Los estudios geotécnicos especiales pueden diferenciarse entre estudios para control y monitoreo orientados a obtener información sobre el estado de una estructura determinada y en estudios de ingeniería geotécnica forense, cuyo objetivo, digamos, es determinar las causas y fijar las soluciones de un problema en el suelo que afecte la funcionalidad de una estructura. Vimos también que todo estudio geotécnico debe contener la información de campo, laboratorio y análisis realizados para el proyecto, organizada de manera clara para el cliente. Acuérdense, el estudio es para un usuario, no es para quien lo realiza, sino para un tercero. Por lo tanto, debe ser claro y organizado. Existe información clara y precisa que el ingeniero estructural debe proveer al ingeniero geotécnico antes incluso de que éste presente su propuesta técnico-económica de servicios, de manera de establecer un alcance del estudio geotécnico que cumpla con las necesidades del proyecto.
Esta información incluye datos sobre la ubicación, los códigos de diseño a emplear, las características de la estructura, incluyendo cargas de servicio estimadas, tolerancias de deformaciones de estas estructuras, consideraciones sobre análisis de interacción sobre la estructura y tipo de análisis sísmico a realizar. Y posteriormente, el ingeniero geotécnico debe proveer cierta información al ingeniero estructural que cubra sus necesidades para el diseño de las fundaciones y la estructura, como son los datos del terreno, incluyendo información importante sobre el nivel freático, planillas de perforación, ensayos in situ y laboratorio, análisis de fundaciones, capacidad portante, asentamientos, empujes, módulos, reacción de la sobrealzante, también para el caso de fundaciones profundas, y también recomendaciones para movimientos de tierra y control de drenaje y humedad. Bueno, esto es todo. Si tienen alguna duda o comentario, por favor, avísenme. Vamos a conversar un poquito al respecto ahora mismo. Muchas gracias, Álvaro, por tu presentación. Gracias a todos los asistentes. Una audiencia bien nutrida del día de hoy. Me tomo el atrevimiento acá de tomar nuevamente la pantalla. Muy bien. Y vamos, mientras formulan sus preguntas, sus comentarios, vamos entonces a presentar este programa de formación que inicia el 13 de septiembre. Es un programa enfocado en el desarrollo de estudios geotécnicos que recopila la experiencia que hemos tenido en esta actividad en particular, tanto en el área de investigación geotécnica, el cómo materializar la información que proviene de la investigación geotécnica y que proviene del laboratorio en el reporte geotécnico, para que sea un documento que se utilice, que intervenga en el proceso de diseño, que intervenga en el aspecto sísmico, en el aspecto constructivo, en el control de calidad de la obra, etcétera. De manera entonces que es un programa bien interesante, que nos ha traído mucha satisfacción en nuestros egresados, porque de verdad que cumple el objetivo de aquellos que inician en el mundo de la investigación geotécnica, formarse en cómo desarrollar esta actividad en particular. Aquellas personas que ya tienen experiencia en este tipo de actividad, ha sido también muy interesante porque ha habido mucho intercambio de ideas, también revisión de criterios. Todo esto se hace con la última normativa, tanto en el área de edificaciones como en el área de puentes, todo lo que tiene que ver con la normativa para verificación del comportamiento de cimentaciones, sean superficiales, profundas, etcétera. Aspecto sísmico, bueno, ya lo vamos a revisar. Entonces, fíjense, vamos a tener acá un poco la descripción del programa. Empezamos abordando un poco algunos conceptos de mecánica de suelo y mecánica de rocas para poder refrescar estos conceptos antes de irnos al contenido principal. Y ya dentro del alcance, como les decía, vamos a estar manejando entonces, bueno, la revisión de estudios técnicos reales, cómo concebirlos. El proyecto final consiste en desarrollar un reporte geotécnico completo. Vamos a trabajar con la normativa correspondiente a proyectos de edificaciones, puentes y tanques, revisar todo el aspecto de estudios geofísicos y respuesta sísmica de sitio y que envuelve el proceso de diseño geotécnico estructural de cimentaciones superficiales y profundas. Como les decía, la normativa se basa principalmente en trabajar con el Eurocódigo 7. Vamos a trabajar con el Código Técnico de España, vamos a trabajar con la NCR de Colombia, la AC7 de los Estados Unidos, la AASHTO, el RFD de Puentes, el IBC, el ACI 318 y mucha documentación técnica de referencia que estaremos también utilizando en la parte estructural. A nivel de software también el contenido es bien interesante porque fíjense, van a tener acceso a la licencia educativa de la herramienta Geo5, de manera que lo van a poder utilizar a lo largo de todo el programa, para que va a haber un módulo dedicado a la parte de verificación de cimentaciones, pero adicional también para que la conozcan, vean lo que podemos hacer con esta herramienta y sobre todo aquellas personas que ya desarrollan investigación geotécnica, cómo pueden incrementar el alcance de estos reportes, de su información mediante el uso de Geo5. El software Deep Soil, para algunos casos demostrativos de respuesta sísmica de sitio, la herramienta Leak SBS para análisis de licuación,
el StoneC para mejoramiento con columnas de grava, el LPILE y el SAP 2000 lo estaremos utilizando para análisis de pilotes sometidos a cargas laterales. Vamos a ver alguna introducción al software, el RS Data de Rock Science para análisis de data geotécnica de laboratorio. Vamos a ver en qué consiste la base de datos de terremotos del Pier de California para los estudios de respuesta sísmica de sitio. De igual forma, la base de datos Cosmos. Bueno, fíjense que está bien nutrido. Por acá vemos un poco el alcance. Como les decía, partimos de mecánica de suelo y mecánica de roca, trabajo de campo y laboratorio, parámetros de diseño de cimentaciones. La idea es que ustedes puedan tener una guía de verificación, un checklist de lo que debe contener el estudio técnico en particular. Cómo manejar los códigos internacionales vigentes. Hay códigos que no necesariamente son para el desarrollo de estudios técnicos, pero que intervienen en los procesos de diseño. Entonces, ¿cómo acoplar lo que establece un código de diseño ya desde la creación del propio reporte geotécnico? ¿En qué consisten en líneas generales los procesos de modelado, análisis y diseño de cimentaciones superficiales y profundas? ¿Cuáles son las recomendaciones de diseño constructivas que podemos dar para suelos difíciles? Las técnicas a establecer para combatir el caso de suelos expansivos, licuables, suelos blandos. ¿Qué pasa cuando aparece la roca? Que decimos, oye, qué maravilla, hay roca, sí, pero eso trae un montón de complicaciones desde el punto de vista de diseño, desde el punto de vista constructivo que tenemos que hacer allí. Presencia de niveles freáticos elevados también. Y aspectos que pocas veces se ven en los estudios geotécnicos. A mí siempre me gusta incluirlo en nuestros estudios y es recomendaciones ya que pueden ser algunas de rutina, pero que es importante destacar en el área de excavaciones, drenaje, control de calidad del hormigón, cómo vamos a diseñar la viga de cimentación, si forma parte del sistema resistente a sismo, si no forma parte del sistema resistente a sismo. Entonces, ¿qué debemos decirle al diseñador según el criterio que nosotros hayamos utilizado para reportar la data geotécnica? Los encofrados, el proceso de compactación. Bueno, entonces, si seguimos acá, como les decía, al final ustedes van a desarrollar un proyecto para optar al certificado de aprobación que consiste en desarrollar un proyecto, un estudio geotécnico. Vamos a entregar un reporte, le vamos a entregar una data y a partir de esa data ustedes van a desarrollar su estudio geotécnico. Acá van a conseguir más información del temario ya por módulo. Fíjense, si nos vamos a revisar rápidamente, para no leerlos todos y agobiarlos ya, que sé que tienen bastante rato allí. Les muestro rápidamente un primer módulo para introducción a la mecánica de suelos y rocas para el diseño de cimentaciones, revisión de conceptos rápido, ponernos un poco al día también con la terminología. Luego, investigación geotécnica y reporte geotécnico. Acá uno de los alcances más interesantes es qué requiere el ingeniero estructural del geotécnico y qué requiere el geotécnico o del estructural o del gerente de proyectos como tal. Y ya entonces, cómo utilizar la normativa internacional para la investigación geotécnica y el reporte geotécnico. Muchas veces me dice, oye, ¿cómo puedo saber la cantidad de sondeos, la profundidad del sondeo, si es un puente, si es un edificio, si son varias torres, si voy a hacer 5 viviendas? Bueno, eso está establecido en la normativa internacional de referencia y hay una información bien interesante acá en el contenido de cómo fijar esas cantidades, profundidades, espaciamientos, etcétera, para diferentes tipos de proyectos. Eso está muy interesante. Luego, un tercer módulo de ensayos de campo y modelado 3D perfiles geotécnicos. La idea acá es familiarizarnos completamente con los ensayos que típicamente conseguimos en la práctica. SPT, CPT, RQD, presurímetro, DMT, ensayos dinámicos. Ya Álvaro les hacía referencia al alcance de estos ensayos en su presentación. La parte geofísica, interesante no perderla de vista, sobre todo si vamos a abordar un proyecto donde puede haber un análisis de respuesta sísmica de sitio. Y vamos a generar perfiles en 3D mediante la herramienta estratigrafía del software Geo5. Está interesante cómo, sobre todo el que hace estudio técnico, va a ver que es una herramienta muy potente para yo construir el perfil en 3D y luego generar los planos de análisis longitudinales, transversales, etcétera. De verdad que es una maravilla y lo digo con mucha base porque si hubiese tenido este software hace 10, 15 años, de verdad que me hubiese ahorrado un montón de trabajo. Pero bueno, son las cosas que tenemos actualmente por el avance de estas herramientas, ¿no? Luego vamos a llegar a la parte de ensayos de laboratorio de rutina, ensayos especiales, todos los ensayos típicos, convencionales, y ya luego cómo llevar esto a los sistemas de clasificación, unificado, ASTRA, etcétera.
y los ensayos especiales, triaxiales, consolidación, pruebas geométricas, colapso, expansión, etc. Luego, como les decía, como muchas veces el geotécnico puede ser también contratado para el área de respuesta sísmica o puede trabajar de la mano con un equipo de ingeniería sísmica, hay un módulo para dinámica de suelo y respuesta sísmica de sitio, donde incluso van a poder ver aplicaciones como el manejo de la herramienta Deep Soil, la base de datos del PIR de California, y ver entonces cómo, mediante esta herramienta, cómo hacer análisis de respuesta sísmica de sitio. Luego, un módulo para proyectos de cimentaciones, donde vamos a ver cuáles son las filosofías que existen actualmente para verificar cimentaciones. No todo es el factor de seguridad. Vamos a ver los métodos que, aparte del ASD, que hemos utilizado toda la vida, que establece ahora la AC7, la AASHTO para puentes, el Eurocódigo, incluso cómo se acopla esto con el ACI 318. Allá en esta parte hacemos una descripción de cómo están ahora integradas toda esta normativa y qué podemos hacer para validar desde el punto de vista de resistencia y rigidez nuestras cimentaciones. Y luego siempre recomendaciones para diseño ante cargas gravitacionales y sísmicas. Luego interacción estática suelo-estructura. Muchos geotecnistas, oye, es que quiero reportar el balasto, pero es que yo estoy acostumbrado a trabajar con las tablas, pero me las han criticado en algunos sitios porque las losas de cimentación entonces tienen unos niveles de carga y unas dimensiones que supuestamente no corresponden con ese balasto, etcétera. Bueno, eso lo vamos a ver acá con muchísimo detalle. De dónde proviene ese balasto, cómo estimarlo, cómo reportarlo y para el caso de pilotes, el manejo de las curvas PY para poder dar información para análisis de pilotes sometidos a cargas laterales y ver algunos ejemplos demostrativos con la herramienta Geo5, el PI y el propio SAP 2000, que siempre dice, oye, pero yo quiero pasar el análisis geotécnico que tengo en Geo5 o el PI lo quiero pasar a SAP 2000 y hacer la verificación estructural. Entonces, bueno, aquí vamos a ver cómo se integra todo esto. Luego vamos a ver unos ejemplos de modelado con la herramienta Geo5 para zapatas con data de ensayos SPT y CPT, losas, pilotes, de igual forma pilotes con data de ensayo SPT y CPT y grupos de pilotes. Está interesante porque hacemos en este módulo un recorrido de la herramienta Geo5 a la cual van a tener acceso completo con la licencia educativa y van a poner en práctica muchas de estas cosas, van a ver cómo funciona, cómo podemos complementar nuestros estudios técnicos con este tipo de herramientas, etcétera. Y luego un módulo muy interesante que es el de suelos difíciles y recomendaciones de diseño constructiva, como les digo, cómo identificar, analizar y recomendar el poder trabajar en este tipo de suelos que veíamos hace un momento, todos estos materiales expansivos, colapsables, licuables, etcétera. Luego, recomendaciones de diseño constructivo para todas las típicas configuraciones de cimentación que conseguimos en la práctica y ya algunas recomendaciones para pruebas de carga en pilote y mejoramiento químico y electroquímico de suelo. Este tema está impartido por el profesor José Vicente Heredia. Es un tema bien interesante porque es un área que hay mucho empirismo en la práctica. La he visto en muchas regiones, en muchos proyectos. Todo lo quieren resolver con una única solución para mejoramientos de terraplenes y vialidades y es como cosas muy tradicionales, ¿no? Pero es que el suelo es un material donde la química como tal, la química del suelo es un área sumamente apasionante, enorme. Y este profesor es especialista, tiene más de 30 años trabajando específicamente con el área de comportamiento químico del terreno y nos trae unas recomendaciones bien interesantes de cómo hacer el mejoramiento químico y electroquímico de suelos y está muy, muy bueno como complemento a los tópicos iniciales. Y luego cerramos con el desarrollo del estudio geotécnico, donde vamos a entregar nuestro proyecto final para poder optar al certificado de aprobación, pero mientras lo vamos a estar desarrollando, vamos a estar revisando también algunos casos reales de edificaciones, puentes, tanques, vamos a ver un estudio integrado geofísico y de análisis de respuesta sísmica de sitio, y bueno, para que podamos ya cerrar con broche de oro. Vamos a ver un poco acá lo que sería el equipo docente, quienes los estaremos acompañando. Hoy estuvo con usted el profesor Álvaro Boyero y tiene una experiencia interesante en todo lo que es desarrollo de estudios técnicos, estudios costa afuera, ha trabajado muchísimo con suelos difíciles, ha trabajado en proyectos de mejoramiento de terrenos con columnas de grava, con compactación dinámica, con muchas de las técnicas que vamos a estar revisando a lo largo de este programa. Profesor Heriberto Echezuría, se puede decir uno de nuestros mentores, un gran líder del área de ingeniería también, tanto a nivel geotécnico como a nivel de proyectos integrales.
que bueno, tiene muchísimo conocimiento y experiencia práctica en diseño y construcción de cimentaciones. Bueno, también nos trae unas presentaciones muy interesantes para, por ejemplo, voy a diseñar, tengo que recomendar un pilote, entonces, ¿cuál es la data inicial? ¿Cómo voy a concebir la cimentación con pilotes desde el inicio del proyecto? ¿Qué debo tomar en cuenta? Muy, muy interesante. Luego, como les decía por acá, tenemos varios profesionales invitados que nos van a estar aportando también en diferentes áreas. El profesor Heredia en el área de química del suelo, los ingenieros Dayan Estaba y Carlos Bastardo, que estarán apoyándonos también en todo en el área de manejo de software y herramientas tecnológicas. Y bueno, estaré yo hablando un poco de interacción sobre estructura, diseño de cimentaciones y bueno, participando en alguno de los temas como tal. Si desean más detalle del programa, pueden hacer clic acá y van a poder descargar el catálogo. De momento, les voy a copiar acá el enlace a esta web para que de igual forma lo que estamos viendo en pantalla lo puedan revisar mejor. Déjenme que se los pongo acá en el panel de preguntas y bueno, ya con eso pueden también echar un vistazo a la información. Entonces, bueno, yo creo que ya Álvaro está un poco más descansado allí para que podamos responder algunas consultas. Sí, sí, aquí estamos. Muy bien, perfecto. Excelente. Vamos a ver, tengo algunas preguntas por acá. Yo te las puedo ir leyendo sin problemas. Bueno, nos saludan de muchas partes, desde muchísimas regiones. Siguieron llegando los saludos desde El Salvador, Guatemala, Chile. Bueno, de verdad que muy, muy agradecido con la audiencia. De verdad que estuvo bien, bien nutrida esta sesión, una presencia importante de diferentes regiones. Nos consultaba por acá Rafael Torres, ¿cómo se detecta el nivel freático en una prueba SPT? Pues no, no sé, en realidad no se detecta en el freático en la prueba SPT. Uno cuando hace el SPT, que es el Standard Penetration Test, que básicamente es contar el número de golpes que se le tiene que dar a un muestrador tipo cuchara partida con un martillo que tiene ciertas características y siguiendo una norma, ¿no? Una manera de hacerlo. Uno puede ver la muestra y ver si está más húmeda y eso podría ser evidencia de que está el nivel freático, pero en realidad para detectar el nivel freático hay que dejar la perforación hasta la semana, hasta el día siguiente. Si estamos trabajando en arcilla, incluso es mejor medirlo durante varios días y introducir una sonda al día siguiente y eso nos va a dar la posición de nivel freático. Pero durante el ensayo SPT en sí, más allá de que la muestra esté un poco más húmeda o menos húmeda, pues no tenemos cómo medirlo. Siempre es importante medirlo al día siguiente. Si se trabajó hasta cierta hora de la tarde, pues se deja la perforación y al día siguiente, en la mañana, antes de empezar, se mide con una sonda donde está el nivel freático y si estamos trabajando en arcillas, pues posiblemente tengamos que esperar quizá 1 o 2 días o hay que tratar de dejar algunos pozos de observación para ir monitoreando cuál es el nivel freático durante varios días porque si es arcilla tiene baja permeabilidad y entonces tarda un poco en recuperarse de lo que es el proceso de la perforación. Muy bien, consulta por acá, Alexander. ¿Por qué se hacen dos investigaciones, preliminar y investigación para proyecto? ¿Por qué no se hace una sola de una vez? Pregunta interesante. Sí, bueno, ese es el deber ser, digamos. El deber ser sería hacerlas en dos partes. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un estudio geotécnico, lo que busca, obviamente, es información de qué es lo que hay en el terreno para poder eh, desarrollar el diseño geotécnico de las fundaciones o de las obras geotécnicas que tengan que ver con un proyecto determinado. Entonces uno siempre busca, si vemos cómo fue en la presentación, vamos de lo más general a lo particular. Y dentro de ese viaje de lo más general, que empieza con un análisis de información disponible en la oficina, en el gabinete, luego preguntamos averiguamos qué información tenemos previa, etcétera, seguimos lo que vimos en la presentación, vamos de lo más general a lo más particular. Entonces, sobre todo en proyectos grandes, de cierta importancia, se hace un primer barrido del terreno, digamos, que es lo que nos da el estudio preliminar,
Y en ese barrido del terreno nosotros detectamos las zonas que podrían ser potencialmente problemáticas, o donde vamos a colocar las estructuras más importantes del proyecto, las más pesadas, y entonces ahí estudiamos un poquito más. Eso se hace sobre todo en proyectos de importancia. En algunos proyectos, como mencioné en la presentación, pues se hace un solo estudio. En ese caso, pues tenemos que ir decidiendo durante el desarrollo del proyecto dónde vamos a hacer los análisis especiales. Pero básicamente lo que se busca es tener la mayor información posible, y cuando hacemos el estudio preliminar y luego el estudio para el proyecto, pues ese estudio para el proyecto que se realiza para desarrollar, digamos, en campo ensayos especiales para tomar muestras, para hacer ensayos especiales en el laboratorio, pues nos permiten complementar o completar ese modelo del terreno que nosotros hemos desarrollado en el estudio preliminar, y de esa manera pues usar o aplicarlo en los programas, los diferentes programas que hay para poder hacer predicciones de cómo se va a comportar el suelo cuando esté sometido a las cargas transmitidas por las estructuras que forman parte del proyecto. Muy bien. Rubén nos comenta por acá, nos saluda desde Bolivia, nos indica que debido a la carencia de normativa, nos pregunta si tenemos alguna recomendación para diseño de terraplenes con geomembranas en suelos blandos, si hay alguna normativa de referencia para diseño. Yo en lo personal creo que he visto algo en la Federal Highway a nivel ya de documentación técnica para esta parte. Y bueno, hay varios autores y varias referencias que ahora de momento no me llegan los nombres exactos, pero estoy casi seguro que la Federal Highway tiene material técnico que, aunque no es normativo como tal, es una excelente referencia para esto. Y lo que hay que decir, la Federal Highway es, para lo que es carretera, es lo más, efectivamente no es una norma, pero tiene información muy valiosa y muy completa. Lo que es importante tomar en cuenta cuando se diseñan este tipo de estructuras es que hay que tener información de cómo se va a deformar esos suelos blandos. Entonces hay que hacer perforaciones, hay que tomar muestras imperturbadas, hay que hacer ensayos de consolidación para ver cómo se va a asentar durante el tiempo. Y por supuesto también hay muchas referencias me acuerdo ahora el libro del profesor Brajadas, que tiene un capítulo para diseño con geomembranas muy completo, y hay libros completos para diseño con geomembranas. No me acuerdo, no me acuerdo el nombre ahora en este momento, pero es un libro muy completo para hacer el diseño con geomembranas. Pero básicamente hay que caracterizar muy bien el terreno y tener unos muy buenos ensayos de consolidación para ver cómo es que se va a asentar eso. Y para tener buenos ensayos de consolidación es muy importante tener una buena exploración de campo, tomar muestras imperturbadas, tomarlas, almacenarlas bien y transportarlas bien al laboratorio para que los ensayos, pues, digamos, nos den valores que sean representativos realmente del terreno, ¿no? Si se alteran, pues los resultados no van a ser los mejores. Y la Federal Highway, esos manuales de la Federal, de la FHWA, son muy, muy buenos para todo esto que estamos hablando, que tiene que ver con las carreteras. Es correcto, es correcto. Por acá consulta Beatriz, que nos saluda desde Perú. ¿Por qué se indicó ponerle más atención al asentamiento y no a la falla por capacidad de carga? Bueno, porque, a ver, los suelos no fallan por corte, ¿sí? Eso suena muy raro, yo sé que suena muy raro, pero imagínense ustedes que hay imagínense una curva carga de formación de una zapata, ¿sí? De una fundación superficial, una cimentación superficial. Entonces, cuando la carga va aumentando, pues va aumentando la deformación hasta un momento en el cual falla el suelo, ¿sí? Se rompe. Pero ¿qué ocurre en la práctica? En la práctica nosotros estimamos cuál es la capacidad última, pero aplicamos un factor, sea un factor de seguridad o un factor de reducción, dependiendo del método que estemos utilizando,
para alejarnos de ese punto e irnos más hacia lugares donde las deformaciones sean menores, estamos lejos de la falla. Pero entonces empiezan a jugar las deformaciones. ¿Por qué? Porque las deformaciones son fundamentales. El suelo es un material que se deforma como cualquier otro y las estructuras que nosotros diseñamos tienen unos asentamientos, unas deformaciones admisibles para que funcionen bien. Por ejemplo, un radar va a necesitar una deformación mínima. Una estructura porticada de concreto armado puede tener unas deformaciones admisibles de 1 pulgada. Un turbogenerador o un aerogenerador también, una cosa muy pequeña, ¿no? Entonces nosotros tenemos que alejarnos de la falla, pero luego tenemos que empezar a jugar con la carga que me genere una deformación que no sea mayor que la admisible. Por eso es que, en definitiva, decimos que hay que prestarle mucha atención al asentamiento, porque si esa carga que transmitimos es mayor que la admisible, se genera una deformación mayor que esa carga que transmitimos genera una deformación mayor que la admisible para la estructura va a dejar de ser funcional. ¿Qué significa que sea funcional? ¿Que se va a derrumbar la estructura? No, ese es un extremo. Una estructura deja de ser funcional cuando, por ejemplo, aparecen grietas en las paredes, no cierran bien las puertas, se rompen las tuberías, aparecen, no sé, se parten el revoque o el friso que le ponemos y entonces la estructura se ve fea. Tenemos que pensarlo de esa forma. Y eso ocurre mucho antes de la falla por capacidad de corte del suelo. Por eso es que decimos que hay que prestarle más atención al asentamiento. Insisto que esto suena muy raro. Uno está siempre pensando en que, bueno, dime cuánto aguanta ese suelo, pero en realidad no es cuánto aguanta ese suelo, es cuánto se deforma ese suelo para tal o cual carga, con tal o cual sistema de fundación. De eso se trata fundamentalmente cualquier diseño que esté bien hecho. No sé, Edinson, si quieres complementar algo que vi que Sí, estás sí, poniendo aquí unas curvas. para que gráficamente y no suene, como dices tú, raro, creo que con esta curva lo podemos ver fácilmente. Esta es una Exacto, sí, sí, curva sí. de un ensayo real de una zapata de 2x2, 2 metros por 2 metros, y el valor de capacidad última que nosotros calculamos es el que se obtiene en este tramo cuasi recto de la curva, que comienza a aparecer aproximadamente a partir de 10 centímetros. Imagínense ustedes si llegásemos a estos 10 centímetros, sería una barbaridad que ya existiese ese Claro. nivel de deformación. En realidad, ya antes de esto, ya hay muchos problemas que pueden ocurrir por deformación y esta es una curva real, la que vemos acá. Entonces, si nosotros estamos siempre preocupados por este valor o el límite de capacidad, realmente estamos perdiendo de vista que a 4 o 6 centímetros ya van a haber problemas muy serios desde el punto de vista de funcionalidad, como explicaba Álvaro, en los tabiques, en las paredes, en un montón de aspectos, en acentos diferenciales que dañando las ventanas. O sea, pueden haber un montón de problemas porque realmente llegar aquí es sumamente difícil. Algunos autores incluso dicen que de forma directa, y lo han dicho desde hace muchos años, incluso desde Terzaghi, que realmente, como explicaba Álvaro, la cimentación, ese mecanismo de falla por corte, ese mecanismo de falla que vemos como dramático, realmente lo que tenemos desde el punto de vista de diseño es un control de deformación. Entonces, es interesante porque una de las cosas que haremos en este programa cuando trabajemos para desarrollar ese reporte geotécnico es ¿qué debo reportar yo? Vamos a reportar una capacidad portante, muy cierto, vamos a verificar según la metodología actual, según la normativa, pero tenemos que dar asientos estimados de formaciones esperadas para yo poder estimar ese coeficiente de balasto y hablar de interacción sobre la estructura. Si no tengo eso controlado, no me voy a poder meter con esto, que es lo que necesita el ingeniero estructural para llevarse esa data a cualquiera de los software con los que esté diseñando, SAP 2000, MIDA, SAFE, el que sea. ¿Okay? De manera que esa es la idea en ese punto. Entonces, con eso, bueno, ayudaba un poco a ilustrar el concepto de esos valores de capacidad última que explicaba Álvaro, que si realmente muchas veces uno está muy enganchado allí, pero hay que tener esto muy claro desde el punto de vista de deformaciones.
Muy bien, vamos a ver, bueno, hay unas preguntas acá, vamos a ver qué nos da tiempo de responder. Bueno, hay varios comentarios en relación a la grabación, sí, luego que se haga, que se convierta la grabación, todo esto, van a tener el feedback de la presentación para que puedan acceder nuevamente a la grabación, la puedan ver con calma, ¿okay? De igual forma, aquellas personas que comentan acá, que están interesadas en el programa, de igual forma también van a recibir la retroalimentación de la persona a cargo para que les haga llegar toda la información técnica, de costos, los tiempos, todo y todo el detalle que deseen. Si tienen alguna duda adicional también, la pueden hacer a través de nuestro mail de contacto. De igual forma, muy bien, por acá nos felicitan algunas personas. Muchísimas gracias. Gracias, Álvaro, que verdad que tu presentación estuvo excelente, muy buena. Y bueno, creo que nos da tiempo de responder una preguntita más. Vamos a ver qué nos pregunta por acá Lynn. Excelente presentación. La aplicación de métodos geofísicos, eléctricos, sísmicos en 3D, ¿en qué medida pueden ayudar a los ensayos de sitio? Bueno, la geofísica es un complemento de la geotecnia, dependiendo de qué tipo de trabajo estemos realizando, perdón. Por ejemplo, si hacemos un trabajo en tierra firme, la geofísica nos puede dar muy buena información sobre, por ejemplo, el perfil de la velocidad de onda de corte, de la velocidad de ondas P a través de un ensayo downhole o de ensayos crosshole, en el perfil de suelo que estemos estudiando, que eso nos puede servir mucho para lo que son los análisis de interacción suelo-estructura y para hacer las recomendaciones para el diseño sismorresistente que el ingeniero estructural siempre requiere. Si estamos hablando de estudios costa afuera, la geofísica va primero. Cuando hablo costa afuera, estoy hablando de estudios que a lo mejor están a, no sé, 100 kilómetros de la costa, 50 kilómetros de la costa, 20 kilómetros de la costa, o sea, no es que están pegados, sino que están bien mar adentro. Entonces va primero la geofísica para tener una idea de cómo es a través de ensayos de resistividad eléctrica, por ejemplo, típicamente, o de perfiles sísmicos, y ofrece una idea de cómo varía lo que es el perfil de densidad del suelo y si hay algún geohazard, y luego pues en base a eso pues se establece dónde son los puntos críticos para la exploración geotécnica. Pero siempre se complementan, ¿sí? No es que puedo hacer geofísica sola y dejar de hacer la geotecnia. Sí puede hacer geotecnia sin hacer geofísica, pero no puede hacer geofísica sin hacer geotecnia. Tienen que ir de la mano. No sé, Edinson, si quieres complementar algo, un poquito la respuesta a esto. Totalmente de acuerdo. Es un insumo importantísimo para ciertos tipos de proyectos también, para los análisis de respuesta sísmica de sitio. Es clave la geofísica para toda la caracterización de la respuesta dinámica del terreno. Tal cual como lo explica Álvaro, es obligatorio tener la geotecnia convencional y luego la geofísica es el complemento para poder resolver el problema completo. La geofísica sola, por sí sola, muy probablemente comienza a tener ciertas limitaciones desde el punto de vista de diseño. Cuando aparece sol en algún caso preliminar es porque de repente se está determinando alguna profundidad de cavernas o algún comportamiento geológico, etcétera, pero siempre se debe desarrollar el alcance en paralelo, el estudio geotécnico con la geofísica y bueno, esto obviamente es un insumo muy potente desde el punto de vista de comportamiento global del área, desde el punto de vista de respuesta geotécnica como tal y de respuesta sismogeotécnica, obviamente. Y aprovecho de contestar acá la última consulta que nos hace Liberty Herrera en relación a los factores de seguridad para aerogeneradores y consideraciones relevantes a tomar en cuenta. Bueno, este es un mundo apasionante, un mundo enorme el de los aerogeneradores y esto ha hecho que el año que viene vamos a tener disponible un programa totalmente dedicado a el diseño y construcción de cimentaciones para turbinas eólicas y aerogeneradores. Allí vamos a ver todo lo que es la investigación geotécnica para este tipo de proyectos, cómo debo solicitar la data geotécnica para el diseño, cómo diseñar la cimentación según el tipo de aerogenerador, según el tipo de carga,
cómo hacer las estimaciones de rigidez, de deformaciones, acoplar el proyecto estructural con la cimentación. Un programa bien interesante. Estamos terminando de afinar detalles y el año que viene lo tendrán disponible para que puedan revisar con nosotros este mundo que de verdad es interesantísimo, tanto el área onshore, sobre tierra, y ya costa afuera o el offshore, que de verdad tiene ciertas particularidades con el manejo tanto del viento como del oleaje y cómo interviene esto en el diseño de la cimentación. ¿Okay? Entonces, estén pendientes en nuestras redes y en nuestra información de contacto, que muy pronto estará anunciándose el lanzamiento de este programa. ¿Okay? Bueno, Y señores. pendiente con, perdón, Edinson, pendiente con ese curso, porque haciendo este curso, de que estamos hablando ahora, de estudio geotécnico, van a tener información muy detallada de cómo se debe hacer un buen estudio geotécnico, que sea completo, que tenga la información que requiere el proyecto. Fíjense que no hablo de la información que requiere el ingeniero geotécnico o el ingeniero estructural, que requiere el proyecto, ¿sí? Entonces, y luego, pues con este curso de aerogeneradores que estamos preparando y que seguramente pronto van a tener ustedes información en las redes, miren, es lo que viene. La parte de aerogeneradores es una de los pilares fundamentales de lo que es la transición energética, así que bien pendientes de eso, que ese curso también va a estar muy bueno. Muy interesante, de verdad que sí, muy cierto. Francisco consultaba en relación al mejoramiento químico y electroquímico en el módulo 4, cuando hablábamos de ensayos especiales, pero Francisco, en el módulo 9 hay todo un desarrollo de mejoramiento químico y electroquímico del suelo que está a cargo del profesor José Vicente Heredia, especialista en la temática, y va a abordar todo lo que debes tener a la mano, cómo debes establecer el mejoramiento, las recomendaciones y cómo aplicar esto para tus proyectos, ¿ok? De manera de que no forma parte del módulo 4, sino que está todo condensado acá en el módulo 9 al final de la revisión de suelos difíciles y recomendaciones de diseño y construcción. ¿Está bien? Bueno, señores, ya el tiempo ha finalizado. De verdad agradezco a toda la audiencia que además se ha quedado hasta el final. De verdad sumamente agradecido, sumamente contento. Gracias, Álvaro, por tu presentación. Espero que la información haya sido de provecho. Siempre atento a nuestras redes, que seguiremos impartiendo estos webinars y esta información en el área de cimentaciones, estructuras, diseño sísmico, etcétera, toda la temática que abordamos dentro de la institución. Y bueno, para aquellos interesados, ya les he hecho llegar el enlace a la web, a los que estén interesados en cursar este programa en elaboración de estudios técnicos, que como les decía, inicia el 13 de septiembre, tiene una duración de 8 semanas y de verdad que está muy interesante para los que recién inician, los que ya desarrollan esta actividad, los que la desarrollan como gerentes de proyectos, los que no están íntimamente ligados, pero desean conocer cómo funciona esto para poder mejorar el alcance también de sus proyectos y la interacción con el resto de los profesionales, etcétera. ¿Okay? Todo lo relacionado con que me consultan por acá, con procesos de inscripción, costos, etcétera, pueden hacer la consulta a través de nuestro mail de contacto y con mucho gusto allí le facilitarán toda la información. ¿Ok? Me consulta por acá el caso de los estudiantes. Sí, por favor envíennos su solicitud al mail y con mucho gusto allí atenderán su solicitud. No hay ningún problema. ¿Está bien? Bueno, señores, muchísimas gracias a todos. Una vez más, gracias Álvaro y bueno, que tengan una excelente semana. Muchísimo éxito y un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego.